Qué bueno. Y de estas pymes, ¿qué opciones hay? Bueno, yo creo que tanto pymes como startups, ¿no? Convendría saber, porque aquí creo que tenemos que entrar a hablar de capital, de lo que comentaba antes. Decir, venga, ¿qué opciones hay en el mercado? Tanto para startups como para pymes, que igual son más cortas la parte de pymes, si necesitan capital. Y luego, ese capital, ¿cómo es? Porque a mí esa relación, es verdad que ya me ha tocado vivirla. Aquí una cosa muy importante que voy a destacar antes es que, claro, estamos comentando los fondos. Hoy invierto en este fondo, invertimos en Asia, en Singapur, 25 startups y 4 fondos. Invertimos en esos otros fondos y estamos invirtiendo en muchas startups. Porque al final el ratio de éxito de las startups es bajo. Y entonces, claro, no tiene sentido. Y aquí este apunte creo que es muy relevante, a ver si lo compartes conmigo, es que no tiene sentido que la gente invierta en 3 proyectos de forma independiente. Porque sí, porque a mí me ha pasado encontrarme con inversores. No, sí, que yo he invertido en 2, 3 proyectos. Digo, no tiene sentido esa estrategia de inversión. Porque o inviertes en unas cuantas o te la estás jugando a la lotería totalmente. Entonces, a ver si compartías tú ese pensamiento de cara de, oye, hay que invertir con una estrategia y luego qué posibilidades tenían los proyectos, tanto startup o pyme, para captar esa inversión. Vale. Respecto a la parte de la inversión, o sea, yo creo que llevas absolutamente toda la razón. Al final la inversión en startups también depende de las circunstancias de cada uno. Es decir, a mí cuando alguien me llega y me dice he invertido en 2 startups, o sea, tú no estás invirtiendo, a no ser que tengas un proyecto a largo plazo y que estemos hablando los primeros días Claro, de esa estrategia. que acabas de empezar. Claro, que acabas de empezar, pues sí, obviamente tienes que empezar por la primera, luego 2, luego 3. Pero es verdad que hay mucha gente que, bueno, pues hace ese picoteo, pero para mí eso no es una estrategia de inversión. Eso es básicamente pues como cuando vas al casino y dices, pues voy a jugar aquí un poco, o cuando vas o apuestas a apuestas deportivas online o cualquier otra cosa. No es una estrategia de inversión. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esas dos áreas. Gente que invierte en startup como parte de una estrategia de inversión. Antes, cuando te hablaba de que nosotros somos una firma de inversión alternativa, por ir un poquito más atrás, al final cuando una persona o una familia, un family office que tiene una estrategia de inversión, al final tienes distintos, vamos a decir, distintos cubos, ¿no? Donde vas poniendo parte de del capital que tienes disponible para invertir. Obviamente hay una parte que va a mercados financieros, hay otro que va a inmobiliario. En España una gran parte del patrimonio invertible de las familias, de las empresas, va al inmobiliario. Y luego hay una parte que varía el porcentaje, pero que suele ser minoritario, salvo que te dediques a eso profesionalmente, que es la parte de alternativos. ¿Por qué? Porque es la parte que más riesgo tiene en general. Son activos que son ilíquidos, no son fácil comprar y vender, y que tienen unas características dentro del mundo del venture capital, como ahora hablemos, del capital riesgo. Entonces, estamos hablando que dentro del patrimonio invertible de una persona, vamos a decir, esto debería ser, si lo haces de manera racional, una parte pequeñita, entre un 5, un 10, un 15, un 20%, si tienes un perfil de riesgo, Sí. Si te gusta el mambo, ¿no? Vamos a decir. Sí. Pero no deja de ser la parte de capital riesgo. Cuando mi madre me preguntaba, oye, yo no puedo invertir en esas cosas que hacéis vosotros. Y digo, tú sabes cuando vas al banco y te sacan la escala del 1 al 7 y tú dices, dame algo del 1 o del 2, y nosotros estamos en el 11. Claro. Por lo que decías, la tasa de fracaso, obviamente, cuanto más temprana es la compañía, más probabilidades tiene de fracasar. Entonces, esas inversiones en lo que se conocen en capital semilla o presemilla tienen unos ratios muy, muy altos de fracaso. O sea, históricamente se hablaba a ver, hay números por ahí, estudios, pero por simplificar un poco, lo que haces es invertir en 10, sabiendo que la mitad se te van a morir, si no más, que 3 o 4 ni fu ni fa. se te van a quedar ni fu ni fa, y que una te va a devolver todo varias veces el fondo. Por simplificar un poco, ¿no? Sí, Una o dos te devuelven varias veces el fondo, otras cuantas, y eso es lo que hay. Entonces, si tú no tienes un universo suficientemente amplio de empresas en las que estás invirtiendo, un portfolio suficientemente diversificado, estás apostando. Cuanto más temprano sea, más riesgo. Obviamente, si estás invirtiendo en fases más avanzadas, ya estás eliminando ciertos riesgos, ¿no? Al final lo que haces cuando una empresa coge capital es, oye, quiero este capital para validar estas hipótesis, ¿no? Y vas despejando incógnitas
según vas levantando rondas, vas validando parte de tu tesis, ¿no? De lo que tú estás intentando hacer, el mercado que estás intentando disrumpir, y vas pidiendo capital. Y eso, por hilar un poco con lo que estabas comentando antes, hay que entender bien pues, los tipos de financiación y los tipos de financiadores, cuando hablamos antes. Porque muchas veces dicen, es que los business angels, se oye mucho, no es que el business angel en España no le gusta el riesgo, no tal, ¿no? Hay mucha gente que llega con su proyecto y dice, es que no consigo dinero. También hay que distinguir un poco en qué fase estás, el perfil del inversor al que tienes que ir, ¿no? No por algo, siempre se suele decir que las primeras rondas de financiación, cuando tú llegas con tu idea maravillosa, a los que le gusta seguro es a tus padres y a tus amigos, porque se lo cuentas con mucha ilusión. Entonces, generalmente, esas primeras, vamos a decir, ese primer empujón, muchas veces solo te lo da tu familia o tus amigos y tal. De ahí las 3 Fs en inglés, que son los friends, los family and fools, que son como los amigos, la familia y los tontos que tengo cerca, que se fían de mí y que me dan dinero y que aceptan un nivel de riesgo elevado, pero por el aprecio que te tienen más que por la relación, ¿no? Exacto, y no suelen ser inversores profesionales. Luego ahí ya entran pues, los business angels, que son gente que, oye, que se pueden dedicar a tiempo completo o no a esto, pero que sí que tienen una estrategia planificada, y ahí hay pues muchísimos, el abanico es muy amplio. O sea, hay gente que dice, oye, pues yo invierto en determinados sectores, o yo invierto solo en las que ya hayan pasado por esto. Sí, porque además cada business angel que a mí me ha pasado hablando con ellos, tienen su tesis de inversión, tienen su estrategia. Entonces, al final, lo que tú decías, que es muy importante, es, primero, que igual estás hablando con el business angel equivocado. O sea, igual el interlocutor que tienes enfrente no es de tu sector, no le gusta tu mercado, es no muy importante invierte. hacer los deberes antes y conocer exactamente con quién vas a hablar, en qué invierte, pues si no al final... cuando eso pasa y alguien me dice, oye, es que sé que inviertes en esto, y digo, no he invertido nunca en eso y además es que no me interesa, ¿no? Y dices, es que ni siquiera te has molestado, esto es un mundo muy pequeño, entonces como casi que ya llega un momento cuando ves muchos proyectos es como negativo, porque si tú me llegas a lo mejor y es algo que sí que me interesa, has hecho los deberes, vienes y me dices, oye, a mí a lo mejor por A o por B o porque en ese momento no tengo liquidez, no me interesa, pero te puedo recomendar a otro inversor con los que yo suelo coinvertir, que digo, oye, pues mírate este proyecto que es muy interesante, yo no voy a invertir por esto, porque oye, al final tú tienes también los recursos que tienes y las balas que tienes, pero entonces es muy importante, yo creo que también, cuando vas a levantar capital, que hagas tus deberes, con quién vas a hablar. Sí, absolutamente. Además, hay gente, yo conozco proyectos que al final se preparan en el propio CRM ya su lista de inversores, que es más compleja que la de clientes y tal, pero sí, es verdad que hacer los deberes ayuda mucho.